Queridos papás y mamás, ¿verdad que da mucho miedo que nuestro hijo adolescente no nos cuente sus cosas, sus problemas o sus experiencias? Claro que da miedo. El no saber lo que hace fuera de la protección del hogar nos da muchísimo miedo. Por este motivo os voy a contar las 5 estrategias más importantes que debéis seguir para que vuestro hijo confíe en vosotros lo suficiente para contaros sus cosas. Quedaros hasta el final porque la 5ª estrategia me parece la más interesante. En primer lugar, si queremos que confíen en nosotros, debemos demostrarles que nosotros confiamos en ellos. Sí, esto es imprescindible, papás y mamás, porque ellos piensan, ¿por qué voy a confiar en mi madre o en mi padre si ellos no confían en mí? Ellos nunca me cuentan nada de sus problemas. Pues bien, papás y mamás, ya no son niños, necesitan sentir que les tomamos en cuenta como adultos, aunque nosotros sabemos que todavía no lo son. Debemos contarles nuestros problemas o alguna cosa de vez en cuando y pedirles su opinión, o al menos escucharles cuando quieran aportar algo a ese tema, aunque no nos parezca importante lo que digan. Y entonces pensarán, vaya, mi madre sí que confía en mí o mi padre confía en mí. Me ha contado esto, wow. Por eso creo que yo voy a poder confiar y le contaré lo que me ha pasado. Es así de simple, papás y mamás. ¿O es que vosotros confiáis todos vuestros problemas a una amiga que nunca os ha contado nada de su vida? Claro que no. Debe de ser recíproca la confianza. Yo te cuento a ti mis preocupaciones y tú a mí las tuyas. Es de lógica. Muy bien, en segundo lugar, debemos escuchar a nuestros hijos cuando vengan a nosotros a contarnos algo, sea el momento que sea, y que seguramente será el momento más inoportuno, o estamos ocupadas haciendo la cena, o estamos intentando terminar algo que nos apremia. Pues papás y mamás, sea el momento que sea, debemos parar lo que estamos haciendo, o de lo contrario esa conversación de confidencialidad con nuestro hijo se ha perdido. Nunca les digáis, espera, estoy ocupada. Cuando termine esto hablamos, cariño. No, no funciona así. Ellos no funcionan así. Ya habremos perdido esa oportunidad. Así que pararemos y les escucharemos mirándoles a los ojos, sin interrumpirles continuamente, aunque estén diciendo cosas que no nos gusten. Nosotras calladitas, porque si les paramos a cada rato para corregirles o para darles nuestra opinión, dejarán de hablarnos o se enfadarán y empezará una discusión. Y de esta forma ya no volverán a nosotros a contarnos nada. Si algo de lo que han dicho no nos gusta nada, se lo diremos con cariño al final o incluso mejor, al día siguiente. Mira, cariño, lo que me contaste ayer es que me preocupa mucho esto, lo que sea, pero hablándole con cariño y respeto. Así podrás seguir confiando en ti. En tercer lugar, no debemos juzgarles y criticarles continuamente, ni tampoco dar un montón de consejos que no nos han pedido. Si al final de la conversación nos piden consejos, por supuesto se lo daremos. Y si no lo piden, podemos decirles, cariño, yo como madre o como padre estoy preocupada por ti, por eso me gustaría darte mi opinión. Si les hablamos con cariño cuando se sientan agobiados por algún problema, se abrirán más a nosotros y escucharán nuestros consejos. Pero por favor, papás y mamás, dar consejos no significa soltar un sermón larguísimo, ¿vale? Que sea cortito, claro y conciso. Porque si nos enrollamos mucho, ya se desconectan y ya no nos escuchan. Estarán pensando, qué pesada es mi madre. Y ya no les quedarán ganas de volver a contarnos nada, claro. En cuarto lugar, debemos reflexionar cuando nos dirigimos a nuestro hijo cómo les hablamos. Si es solo para sermonearle, corregirle, juzgarle, por ejemplo, que si has dejado las deportivas tiradas, que si tienes la habitación hecha un desastre, ¿cómo puedes ir con esas pintas? Cosas así. A veces solo les hablamos con críticas. Eso solo hace que se alejen más de nosotros y por supuesto no confiarán sus cosas. Porque pensarán, lo único que voy a recibir de mis padres son críticas, juicios y nada de apoyo ni ayuda. Así que nada, no le cuento nada. Por supuesto
que debemos corregirles. Pero cuando se trate de problemas serios, peligrosos, no por tonterías, no debemos de ser tan críticos. No por tonterías que no les va la vida en eso ni el futuro. No debemos pretender que nuestro hijo sea perfecto, nosotros no lo somos tampoco. Y tampoco debemos pretender que haga las cosas como las hacemos nosotros. Hay formas buenas de hacerlos diferentes. Ellos son únicos, con su propia personalidad, no son clones nuestros, ¿verdad? Y en quinto lugar, creo que es muy importante buscar cada día cosas positivas que podamos hablar con ellos. Dejar lo negativo y centrarlo en lo positivo. Halagarlos por las cosas que hacen bien y hacerlo con mucho cariño. Todos hacen bien algo. Sea quien sea, todos hacen bien algo. Y siempre hay cosas bonitas que podemos comentar. Por ejemplo, wow, cariño, has mejorado mucho en lo que sea. Básquet, idiomas, incluso aunque solo sea por el orden de su habitación. Si ha hecho la cama bien, pues ole. Debemos halagar cada pequeñita cosa positiva. Eso les acerca mucho. Por ejemplo, me encanta cómo te queda ese pantalón o ese corte de pelo, qué genial. Cualquier cosa positiva que comentes a tu hijo harás que se acerque más a ti y que tenga confianza para contarte sus cosas. El amor y el cariño son el secreto que hará que tu hijo se acerque más a ti y confíe en ti. Ellos solo buscan a alguien que les quiera lo suficiente como para poder contarles cualquier cosa, cualquier problema, sea lo que sea, y que a pesar de todo esa persona siga queriéndoles, apoyándoles y ayudándoles. ¿Y quién mejor que el papá o la mamá? ¿Verdad? Muy bien, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros, porfa, y comentar vuestro caso. Me encanta leeros. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo.